Bueno, pues le damos gracias a Dios por esta mañana. Siéntanse bienvenidos. El Espíritu Santo de Dios sabemos que ha descendido, puesto que el Señor Jesucristo dijo que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estaría Él. Y así estamos. El día de hoy hemos invocado el santo nombre de Dios. Y el Santo Espíritu es el que viene a convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, pues el día de hoy quiero compartirles un mensaje quizás un poco preocupado, porque se han dado por ahí muchas falsas doctrinas, ¿verdad? El día de hoy no se cree en un Jesús, el día de hoy no se cree en un Dios, no se cree en un infierno, no se cree en muchas cosas. La ocasión anterior habíamos comentado de la nueva versión internacional, una versión de una impresión de una Biblia, ¿no? La nueva versión internacional está haciendo cambios, está confundiendo a la gente, quita la deidad de Dios, quita el infierno, aún llama a Jesús como hermano de Satanás y aún lo confunde como Satanás mismo. Vemos entonces que estamos en los tiempos en los cuales se le llamaría a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿sí? Estamos con una situación muy preocupante. Y bueno, el día de hoy hemos titulado a esta predicación el pecado de la incredulidad. Pecado de la incredulidad, así se le llama. ¿Por qué lo hemos titulado así? Bueno, viendo la preocupación de que hay quienes preguntan, bueno, y si no creo en Jesús, ¿qué pasa? ¿Sí? Esta pregunta se la hicieron al Papa Francisco. Del dato que yo tengo fue más o menos como en septiembre. Él tomó el cargo en mayo o en marzo, y en septiembre él da esta declaración. Dice que no hay ningún problema, que cada quien va a ser juzgado conforme a su conforme a su conciencia. Y en la Escritura menciona un pasaje algo así relacionado, pero no para aquel que ya haya conocido de Jesús. El día de hoy, aquellos que no han escuchado el mensaje de Jesús son aquellas personas, principalmente aquellas personas que están quizás olvidadas en ciertas regiones, que les han impuesto otra religión, que no quieren que penetre la palabra de Dios. Pero de aquí muchos de nosotros conocemos, en lo que es principalmente en América, conocemos de quién es Jesús, ¿sí? Lo que sí es que una cosa es conocer por nombre y otra cosa es que realmente verlo aplicado en nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque así es Dios de precioso. Y recordemos que Dios viene y nos ofrece su palabra con amor, con servicio, pero también Él es un caballero, y si es rechazada la palabra, Dios lo que hace es retirarse. ¿Para qué? Para que en aquel día digan, profeta hubo y no le oyeron. Hubo quien le diera una palabra a esta persona y la desechó. Dios le puso un papelito quizás en el cual explicaba que debía de arrepentirse y lo rechazó. Y aún para corroborar, Dios que nos dio una oportunidad de poder ser salvos y no caer en un eterno castigo. Bueno, el pecado de la incredulidad es muy grande ante la mirada de Dios, ¿sí? Muchos dicen, bueno, pues yo no creo en Jesús, ¿sí? ¿Qué es la incredulidad? Bueno, pues la incredulidad es negar que Jesús es Dios, o que todas las verdades que dice la Biblia, esa es una incredulidad. Hay muchos que tienen un problema muy serio con este pecado, especialmente porque ellos asumen y dicen, bueno, yo creo, pero tú muéstrame. O sea, sí, pero a ver, dime, tú enséñame, a ver si es cierto que sí existe. Bueno, ese es un pecado muy grande, mal visto por Dios. Y bueno, vamos a ver ciertos puntos, vamos a hacer referencia para que ¿cómo es que lo ve Dios al incrédulo? ¿Sí? Por decirlo, el primer punto, Dios lo ve como vidas inútiles, ¿sí? Dios ve al incrédulo como vidas inútiles. Lo vamos a leer en Salmos 78:32. ¿Qué es lo que la Escritura nos muestra de esto? Recordemos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Por lo tanto, si lo escribieron hombres, correcto. Dios nunca puso una letra aquí de propia mano, es correcto. Salmo 78, 7-8, versículo
32 y 33. Vamos a leer esos dos versículos. En este salmo habla de la grandeza de Dios, pero muchos no creyeron en aquel entonces, aun viendo las maravillas, que se había puesto como columna de fuego, como que se había puesto también como nube para que no les quemara el sol, ¿sí? Columna de fuego en las noches para que no sintieran el frío. Y bueno, vieron todas las maravillas que había hecho Moisés por medio de Jehová. O sea, que Jehová le había dado esa autoridad a Moisés para crear todos estos milagros. Se abrió el mar rojo, cruzaron y lo que pasó fue que la gente dudaba aún así. Dios les proporcionó agua, les proporcionó carne, y aún así la gente dudaba. Y bueno, dice aquí de la siguiente forma, dice, con todo esto, está hablando de esas gentes, pecaron aún. O sea, todavía siguieron pecando. Dice, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Recordemos que cuando estuvieron a punto de obtener la tierra prometida, muchos regresaron. No, son gigantes que comen a sus moradores, y eran gigantes realmente los que habían ahí, pero solamente regresaron 2 para poder, diciendo que era tierra bellísima y que la iban a conquistar. Bueno, de toda esa generación, de todo ese pueblo de Dios, solamente 2 entraron a la tierra prometida. Solamente 2 personas. Y Dios les hizo caminar 40 años en el desierto, aún mostrando sus milagros, porque dice la Escritura que su vestido y su calzado no se desgastó. Les dio comida en el desierto, les dio agua en el desierto. Por 40 años descendió el maná del cielo. Y el último día se le dijo a Josué, toma de ese maná y ponlo en el arca de la alianza, o en el arca del pacto. Aquella arca donde están los 2 ángeles, donde descendía la presencia de Dios, que estaba resguardada en el lugar santísimo. Hagan de cuenta que era, no quiero blasfemar, pero como darnos una idea, era el lugar donde iba y descendía la presencia de Dios, como el teléfono directo, vaya, como si fuera el canal directo, el hotel de donde llegaba Dios, la presencia de Dios. Y ahí guardaron una porción del maná. Recordemos que el maná se echaba a perder en el 7º día. 6 días recogían el maná y el 7º se echaba a perder. Si recogían los israelíes, los hebreos, lo que pasaba era que hería y se engusanaba. Y eso era lo milagroso, que todos los días, por 6 días, caía el maná, y el 7º, cuando caía, si lo guardaban, se echaba a perder. Lo más chistoso, lo más curioso es esto, que cuando descendía el maná, lo que quedaba se desvanecía en la tierra, porque caía sobre la tierra, se desvanecía, ¿sí? Entonces, este mismo Josué, que los había llevado, Jehová que los había llevado, y este pueblo que Josué estaba liderando, porque ya Moisés tampoco entró, quedó muerto, ¿sí? Dice aquí que consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. O sea, en sus vanidades, en decir nosotros somos pueblo de Dios, o crecerse. Si lo aplicamos el día de hoy, muchos se dicen ser hijos de Dios o cristianos, y sin embargo viven una vida deplorable. ¿Por qué? Porque Cristo mismo no ha entrado en sus corazones. Porque toman a un Cristo en una iglesia o en un lugar de reunión, y al cerrar la puerta le dicen, sí, pero te me quedas tú aquí, porque yo aquí no te quiero, yo en mi vida no te quiero, no te necesito, ¿sí? A pesar de que pueda traer la Biblia debajo de la mano y no hace la obra de Dios, no es un verdadero cristiano, y Dios no puede obrar en esa persona, ¿sí? Bueno, el segundo punto, vemos entonces que el primer punto es en el que hace sus vidas inútiles y las manda a que las vivan en tribulación, que las vivan en problemas, ¿sí? El segundo punto es
que ya han sido condenados. Al ser un incrédulo, Dios los condena. Y si tú me acompañas en el Evangelio de San Juan 3:18, por favor. Evangelio de San Juan 3:18. Evangelio de San Juan 3:18. Jesús estaba hablando y Él estaba dando estas palabras. Miren, este versículo no es tan conocido. Digo, no es tan popular como este versículo que es tan famoso, que es tan conocido, que es Juan 3:16. En Juan 3:16 nos dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo lo abrazamos los cristianos y es un versículo en el cual nosotros exponemos a la gente para que entienda que todo aquel que en Él cree no se va a perder y va a tener una vida eterna, ¿sí? Pero este es conocido, este siguiente versículo, el 3:18, dice el Señor Jesucristo. Aquí seguía hablando el Señor Jesucristo. En el 17 decía: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aquí nos da una sentencia. Jesús mismo dice: el que en Él cree no es condenado. En el que en Él cree, en Jesús estamos hablando, ¿sí? Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él mismo se estaba autonombrando Hijo de Dios. Entonces, hermanos, vemos primeramente que Dios hace una vida inútil cuando no se cree en Dios, cuando hay incredulidad, y por otro lado lo condena. ¿Cuál es la condena? Que pasará todo el resto de sus días en un lugar llamado infierno, por cuanto no le dieron la gloria y la honra a Dios. Y lo más lamentable es que este pueblo lo estuvo esperando por muchos años. Pero también no es lo más lamentable para aquellos, sino para los cristianos que dicen creer en Cristo, pero que niegan con sus hechos, con su forma de vida, que Cristo no tiene poder en su vida. Aún hay muchos cristianos que toman la Biblia y le dicen que, dice aquí en la Escritura, que Dios creó los cielos y la tierra y todo cuanto en ella hay. Y el cristiano dice: bueno, yo creo que ahí no. Y se van con la parte de los evolucionistas. Dice en la Escritura que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Él. Y dicen: bueno, yo creo que no, que nosotros venimos de la evolución, que nosotros descendemos del chango y que está el eslabón perdido. Bueno, los changos ahí se quedaron, siguen ahí y ahí se van a quedar, ¿sí? Entonces vemos que el cristiano que niega con sus hechos se condena. Pero dice aquí: yo no vine a condenar al mundo, sino mi palabra es el que los condena. Quiere decir que la palabra de Dios es viva, está viva y surte un efecto, por cuanto la proclamó Dios mismo. El Verbo mismo le viene a dar esa vida y la va a ejecutar el día que estemos delante de Él, delante de su presencia, para juicio a las naciones. También nos dice, como tercer punto, ya vemos que nos lleva primeramente que las vidas son inútiles, lo condena a Dios, o sea, lleva a la condenación, como aquellas religiones que dicen Jesús no existe, o Jesús no tiene poder, ¿sí? O Jesús no es el único camino a la verdad y la vida. Eso es hacer a Jesús mentiroso, porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad, ¿sí? Yo soy el maná del cielo, yo soy el alfa y el omega. Y así podemos darle títulos y títulos y títulos a Jesús. Y todo aquel que niega la deidad de Dios se convierte automáticamente en un ser condenado al infierno, ¿sí? Dice aquí, podemos ver ahora entonces el tercer punto: la gente muere o perece
en sus propios pecados. Por cuanto no le dan la gloria a Dios, por cuanto hace las maravillas, sana a una persona, te saca de un problema económico inclusive, te libró de un accidente, y la gente vuelve inmediatamente. De verdad, yo lo experimenté en un caso muy cercano a mi vida, en una salud de mi hija. Y prometí, lloré y volví a mi misma inmundicia. Regresé a mi basura. Yo lo viví, hermanos. No es algo que me lo platicaron. Una y otra vez. Lloraba en el suelo, así, moqueando, literalmente. Y me levantaba y estaba, según yo, arrepentido. Pero era un falso arrepentimiento. ¿Sí? Cuando Dios verdaderamente salió a mi encuentro con espada, porque ya me había llamado por amor, con amor, me había enseñado mi pecado, que era mi vida inmunda, que el mundo podía decir, ay, qué buen hijo, qué buen hombre, qué buen esto, qué buen amigo, pero delante de Dios Él sabía mis pecados ocultos, o los que cometía fuera de casa. Y ahí Dios viene y sale y dice, ¿sabes qué? Se acaba. Por cuanto Dios no puede ser burlado. La Escritura me lo recalcaba. Dios no puede ser burlado. Te voy a quitar esto, te voy a quitar lo otro, pero tú vas a venir aquí. ¿Y saben qué es lo precioso? Que Dios tomó mi vida. Porque Dios dice en la Escritura que al que toma por hijo, lo corrige. Si Dios no corrigiera al hijo, dice que lo toma como que, como un bastardo. Suena dura la palabra, pero así dice. Que el que no corrige a su hijo, si Dios no corrige a su hijo, lo toma como un bastardo. Es como si fuese un bastardo. Porque a mí no me importa lo que tú hagas. Al final de cuentas, tú no eres mi hijo. ¿Sí? Bueno. La gente que muere en sus pecados. En Juan, aquí en el mismo Evangelio de Juan, pero ahora en el 8:24. La incredulidad es un pecado muy grande delante de los ojos de Dios. Como también es la mentira, ¿sí? Lo que es el fornicar. Y todos los pecados que Dios los nombra para que nosotros, que no es para acusarnos, es para que nos apartemos de ellos, para que digamos, ok, Dios viene y les pone nombre. Nosotros le ponemos nombres a veces bien decorosos para que no se oiga tan feo, pero Dios a lo que es pecado le llama por su nombre, ¿sí? Dice aquí, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Dice a veces uno, esta palabra es muy fuerte, hermanos, porque cuando él mismo dice, si no creéis que yo soy, en vuestros propios pecados vas a morir. Los voy a entregar a sus pecados. Por ahí había una falsa profeta que decía, saquen un billete y pónganlo en su oído. El dinero habla. Y la gente se rió. Es ridículo. No te rías. De verdad, tiene voz el dinero. Y empezó a decirles una sarta de tonterías y de mentiras. Y la gente, ¿sabes qué fue al final de lo que hizo? Cheques de $500, de $100. ¿Por qué? ¿Cómo es que no se dan cuenta que los están esquilmando, que los están robando a ojos vistos? Falsos profetas, depredadores del púlpito, que ven y dicen, este sí, este no. A ver usted, hermanito, usted que tiene buena posición, pásale por acá, por favor. Aquí lo vamos a tener, por favor. Y así les hablan. Puras lisonjas, puras palabras infladas para hacerlos sentir bien. ¿Sí? Cuando verdaderamente, aunque viniera aquí alguna persona en guaraches, algún indio, por decirlo así, que aquí tiene su lugar y es igual visto delante de Dios, tanto tú como yo, al igual que ese hombre o esa mujer. Dios no hace acepción de personas, o sea, no los levanta más. Ay, no, pues este tiene el puesto ahí en electricidad, o es presidente de alguna compañía de Coca-Cola. O sea, no, absolutamente nada de eso. ¿Sí? Dios lo que ve es nuestra alma, nuestro corazón, y por nosotros vino. ¿Sí? Bueno, dice aquí, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y Dios los entrega entonces a sus concupiscencias.
Y les pone que un pastor que los venga y libera, no. Les pone uno, ¿te gusta la basura esa? Te lo voy a dar. Que te hable de esa basura, de la prosperidad, de pura bendición, de que no hay juicio, de que no hay mal en mí. Dice entonces aquí la Escritura, estos, por favor, por favor, pues, ponle el otro, por favor.